María Sima es una mística católica con grandes revelaciones sobre el purgatorio. Ella nació en Sonntag, en Vorarlberg, en Austria, un 5 de febrero del año 1915. Fue un alma mística favorecida de grandes carismas, especialmente el de recibir mensajes de las benditas almas del purgatorio que se le aparecían y a quienes consagró su vida desde joven. Pero no solamente se le aparecían, sino también estas, pues, le daba mensajes muy particulares, de los cuales María Sima era la encargada de llevar ciertos mensajes a sus familiares. Su obispo estaba de acuerdo con el apostolado de María Sima en favor de las almas, y lo mismo lo estaba su director espiritual, el padre Alfonso Mat, quien fue el que dirigía, pues, en sus primeros años de sus experiencias místicas a María Sima. Allá por el año 1968, escribió un libro titulado Mi relación con las pobres almas. Este libro fue traducido a varias lenguas y ya tiene más de 20 ediciones. O sea, ha sido un total éxito. Su director, el padre Alfonso Mat, enviaba los mensajes que ella recibía a los familiares de los difuntos y ellos quedaban totalmente asombrados de cosas que nadie podía saber. Por eso, desde el principio, fue apoyada por su párroco. Muchas personas, incluso sacerdotes, pues son reacios a pensar de que un fallecido, pues, se le pudiera aparecer a un vivo. Pero, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, pues, hay ciertos pasajes que nos habla y nos enseña sobre esa posibilidad. Podemos ver a Elías y a Moisés, que llevaban siglos fallecidos y se aparecieron junto a Jesús en el monte Horeb y fueron vistos incluso por los propios apóstoles. Incluso Pedro les hizo unas tiendas para que los profetas del Antiguo Testamento pues descansaran allí. Eso es solamente uno de los ejemplos. Por tanto, la Sagrada Escritura apoya y enseña de que el alma es inmortal, el ser humano pues tiene un alma y, como he dicho, es inmortal y que se puede aparecer aún vivo. Negar eso, negar esa realidad, pues es negar algo que la misma Sagrada Escritura pues muestra pues sin ningún lugar a dudas. Pero ahora vamos a leer un extracto sobre esa obra, ¿verdad?, del padre Alfonso Mat, que acabamos de decir, que se llama Mi relación con las pobres almas, en donde él mismo recoge las experiencias de María Sima. Vamos a ir dando lectura a un extracto y vamos a ir pues tratando de desgranar, de saborear de todas esas experiencias que esta mística pues ha tenido sobre el purgatorio. Muchos dirán que no creen en el purgatorio. Me parece ok, correcto, perfecto. Además, es una revelación particular. Quizás la persona que está desde fuera, que desconoce estas experiencias y las escucha por primera vez, pues le puede parecer poco real, mentira. Pero las personas que sí han vivido esa experiencia y todas esas personas alrededor, como esos familiares, donde María Sima pues relataba cualquier secreto familiar que solamente podía saberlo el difunto y la familia, pues no le quedaba otra que creer en lo que María Sima pues le afirmaba. Pues bien, vamos a darle lectura a ese extracto
y vamos a ir desgranando, vamos a ir aprendiendo cosas bonitas sobre el purgatorio. Escribe el padre Alfonso Mat sobre las experiencias de María Sima lo siguiente. Las almas del purgatorio se le aparecen, habla de María Sima, de diversas formas y en diversas maneras. Algunas tocan la puerta, otras aparecen de improviso. Unas se muestran con apariencia humana, como eran cuando vivían su vida mortal, normalmente vestidas como en días de trabajo, no de fiesta. Otras se aparecen bajo formas de animales que dan miedo o en formas difusas. A veces están envueltas entre llamas, dando un aspecto terrible. Cuanto más purificadas están, más luminosas y afables se presentan. Con frecuencia cuentan cómo han pecado y cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios. Durante la Cuaresma se presentan día y noche para pedirle que hagan sufragios, sufra o de esos sufrimientos, que lo remita a Dios mismo, ¿verdad? Para que con ese sufrimiento se pueda, pues, llevar, pues, consuelo a esas almas. Y también oración por ellas. Las que son extranjeras, las personas que no hablan alemán, ¿verdad? Pues dice María Sima que le hablan en alemán, pero que tienen cierto acento extranjero. Las almas le dicen que ella es de los nuestros. Cuando ella preguntó qué significaba ser de los nuestros, le dijeron que con su voto de ánimas se había entregado a la Madre de la Misericordia en favor de ellas. Ella te ha dado a nosotras, le dijeron. O sea, María Sima hizo el voto de ánimas, ¿verdad? Que es, pues, dar, ofrecer todos nuestros méritos, ¿verdad? Y que sean todos estrictamente dedicados a las almas del purgatorio. O sea, que si ofreces misa, limosna, ayunos, cualquier sufragio que tú des o que tú ofrezcas, pues nada de eso va a rendirte a ti como mérito, sino que ese mérito va a ir estrictamente a esa alma. O sea, tú ganas todos los méritos, pero tú le dices, Señor, todos estos méritos que estoy alcanzando, no los quiero para mí, no los quiero para mí, sino que yo te los ofrezco a ti para que tú en tu divina providencia, pues repartas todas esas gracias, pues en favor de las benditas almas del purgatorio. Y sigue diciendo, aquellas almas que yo he conocido bien en vida, las reconozco de inmediato. Otras son desconocidas, a no ser que me digan quiénes son. Si eran personas inválidas o con graves deficiencias físicas o mentales, aparecen sanos. Los que estaban en sillas de ruedas caminan perfectamente. Los mudos hablan, los sordos oyen y los ciegos ven. En el más allá quedan atrás todas las deficiencias humanas. Ellas saben de nosotros más de lo que suponemos. Ellas saben, por ejemplo, quiénes han asistido a su velorio y sepultura, quienes han ido solamente por hacer acto de presencia y quienes han ido a rezar por amor. Ellas saben también lo que se dice sobre ellas en el velorio, porque están mucho más cercanas a nosotros de lo que nos imaginamos y se dan cuenta de quienes asisten a las misas ofrecidas por ellas. Ellas están presentes a sus funerales y a las misas ofrecidas por ellas. No les gustan los pomposos funerales, prefieren que sean sencillos, pero fervorosos. No quieren que su cuerpo sea cremado, porque al no tener lugar de referencia, se pueden olvidar más fácilmente de ellas. La cremación está permitida por la Iglesia, con tal que no se niegue la resurrección, pero ellas quieren
todo lo que lleve a su familia a rezar. Y el no tener una tumba para visitar les hace olvidarse de ellas. También quieren que se respete su cuerpo y que se evite cualquier profanación. Les gusta que en la tumba echen agua bendita y tengan un cirio bendito. Las visitas de amor al cementerio les agradan y ayudan más de lo que imaginamos. Incluso les ayuda el simple hecho de limpiar su tumba por el amor que ponemos en ello. Personalmente, cuando voy al cementerio, que está junto a mi casa, enciendo una vela por las almas y les echo agua bendita y ellas me lo agradecen. Un día vino a verme una niña de unos 6 años y me dijo que había apagado una vela en el cementerio para coger la cera y jugar. Por eso se encontraba en el purgatorio, aunque por poco tiempo. Me pidió que encendiera por ella 2 velas. Quiero hacer un alto aquí. Esto pues muestra que los niños también van al purgatorio. Muchos dicen que los niños son almas inocentes. Y por supuesto son más inocentes que nosotros los adultos, ¿no? Pero el niño, por muy niño que sea, ¿verdad? Eh, Cuando toman conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, pues ya tienen cierta culpa. Si tú le dices a un niño, no rompas eso, el niño te desobedece y lo rompe, o los niños que le hablan mal a otro, ¿verdad? Esas ciertas faltas, ¿verdad? Hacia la caridad, a nuestro prójimo, pues son pequeñas culpas que van cargando. O esos pequeños niños que de manera natural mienten. Por ejemplo, un niño le quita un juguetito a otro y tú vas y le preguntas, ¿por qué le has quitado el juguete? ¿Y qué te va a decir? No tengo nada, yo no le he quitado nada, ¿verdad? Pues todas esas cosas, aunque puedan parecer cosas tiernas, cosa entre niños, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que al cielo nada manchado entra, ni con la más mínima culpa. Con nada, tenemos que entrar al cielo totalmente limpios, impolutos, con un alma inmaculada, un alma como la que teníamos en el momento de nuestro bautismo, o sea, una alma totalmente limpia y pura, que es lo que podemos ofrecer a nuestro Señor Jesús. Por eso, hasta la falta más ínfima tendremos que pagar ante nuestro Señor. Da igual que tengas 5 años, que tengas 10, 15, 50. Toda falta es falta, ¿verdad? A los ojos de Dios y nada, por la mancha, por pequeñita que sea, nos dejarán entrar al cielo. Otro caso de un niño, de María Sima, dice lo siguiente. Otro día vino un niño de 11 años, de Kaiser, para pedirme que rezara por él. Me dijo que estaba en el purgatorio, porque el día de los difuntos había apagado, por divertirse, varias velas que estaban encendidas en el cementerio en favor de los difuntos. Vean cómo estos niños, aún jugando, aún tratándose, al parecer, a los ojos de los adultos, como una nimiedad, algo insignificante, pues son pequeñas faltas que van haciendo que ganemos purgatorio. Una vez vino a verme una señora y me dijo, la señora X era como mi hermana. Ella era débil desde el punto de vista moral, pero sufrió mucho, porque este defecto era debido en parte a taras hereditarias. Murió como consecuencia de una práctica abortiva, pero murió con sentimientos de arrepentimiento hasta el punto que el sacerdote que la asistió en los últimos momentos pudo decir: quisiera que todos murieran con los sentimientos de arrepentimiento de esta mujer. Ella murió con los últimos sacramentos y fue enterrada religiosamente. Otro caso, el señor X, era el primero y el último en salir de la parroquia, pero siempre estaba criticando a todo el mundo. Lo que más me indignó
fue que durante el sepelio de la señora X, él estaba criticando y diciendo a algunas personas que la señora X no debía ser enterrada en un cementerio católico. Entonces le dije, ahora está claro para mí que el Señor no quiere que juzguemos a los demás. El señor X criticaba a la señora X aún en el cementerio, pero el Señor tuvo compasión de ella. No podemos juzgar a los demás, dejemos el juicio a Dios. Ahora el señor X está en lo profundo del purgatorio. María Sima también cuenta en esas memorias que en una ocasión vino un alma y me dijo, cometí un crimen contra Dios. Un día, por soberbia, tomé una cruz y la destrocé, pensando que si Dios existía, no me lo permitiría hacer. Casi al instante me vino una parálisis, que fue mi salvación. Después me pidió decirle a su mujer que hiciera algunas cosas para ayudarlo y liberarlo del purgatorio. Ella se había salido de la Iglesia Católica y se había hecho protestante. Cuando le conté el mensaje de su esposo, me dijo, creo en lo que me dice, porque el hecho de que destrozó la cruz solamente lo sabíamos él y yo. Y de nuevo entró a la Iglesia Católica. Un médico vino un día lamentándose de que debía sufrir mucho por haber acortado la vida de sus pacientes por inyecciones para que no sufrieran más. O sea, arrebatar la vida, ¿verdad? Ayudar mediante inyecciones a las personas, pues, para que en pos de una muerte digna, ¿verdad? Pues no sufran. Y nadie tiene derecho a quitar la vida, así es, porque mientras están vivos, aunque estén en coma, pueden recibir las bendiciones de Dios a través de nuestras oraciones y buenas obras. Una mujer me dijo, he debido estar 30 años de purgatorio por no haber dejado ir al convento a mi hija. Por eso debemos pensar en la grave responsabilidad de los padres que no consienten la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nadie tiene el derecho a rectificar los planes de Dios que ha trazado para cada uno desde toda la eternidad. Veamos un caso ocurrido en Montefalco, en Italia, el 2 de septiembre del año 1918 al 9 de noviembre de 1919. Estas manifestaciones de un alma del purgatorio están confirmadas incluso por algunas religiosas del convento y fueron confirmadas por Monseñor Pietro Pacifici, obispo de Spoleto en el año 1921. Las 28 manifestaciones tuvieron lugar en el convento de las Hermanas Clarisas del convento de San Leonardo de Montefalco. En ningún momento pudieron ver a ese alma purgante, pero se hacía presente al torno para hablar brevemente y dejar una limosna, casi siempre de 10 liras. Tocaba la campanita de la entrada para que bajara la abadesa, incluso cuando estaban cerradas todas las puertas de entrada al convento y a la iglesia. Solo decir, dejo aquí 10 liras para oraciones. Cuando le decían de parte de quién, respondía, no me es permitido decirlo. El 3 de octubre de 1919 dijo claramente a la superiora, soy un alma purgante. Son 40 años que me encuentro en el purgatorio por haber disipado bienes eclesiásticos. En otra oportunidad dijo que era sacerdote. En total dejó 300 liras y le fueron celebradas 38 misas. El 9 de noviembre, al bajar la abadesa, al sonido de la campana, le dijo, alabado sea Jesús y María. Le agradezco a usted y a la comunidad lo que han orado por mí. Ya estoy libre de toda pena. Y a petición de la abadesa, le dio la bendición sacerdotal en latín. El lugar donde sucedieron estas manifestaciones han sido transformado
en capilla, dedicada a orar por las almas benditas del purgatorio y especialmente por las almas de los sacerdotes difuntos. Fue bendecida el 26 de febrero del año 1924 y allí se ha erigido una confraternidad a favor de las benditas almas del purgatorio. Pues hermanos, pues yo espero que estas historias reales de purgatorio, vividas por María Sima, pues te sirvan a ti para seguir rezando por ellas. Seguir pues pidiéndole a Dios por el eterno descanso, no solamente de nuestros familiares, sino también de esas almas olvidadas, ¿verdad? En los más bajos extractos del purgatorio. Que Dios tenga misericordia de todas ellas. Líbralos, Señor, del fuego eterno y dale el descanso eterno.